Hola, vamos a mirar cómo se conjugan los llamados verbos con cambio en la raíz. Estos verbos se conocen en inglés como stem changing verbs y lo vamos a hacer en el presente. Entonces, hay 4 tipos de cambio. Unos verbos cambian de E a IE, otros cambian de E a I, otros de O a UE y un verbo al menos cambia de U a UE. Veamos los ejemplos. Cambio de E a IE. Querer, pensar, preferir, despertarse. Ahora, el cambio está en querer, en esta letra E. En pensar, obviamente, en la única E que tiene el verbo. En preferir cambia la segunda E y en despertarse también cambia la segunda E. ¿Sí? Entonces veamos algunos ejemplos. Primero el significado de los verbos. Querer significa to want y también significa to love. Pensar significa to think. También a veces significa to plan. Preferir es muy similar al inglés y despertarse significa to wake up. Entonces veamos algunos ejemplos de estos verbos en el presente. Entonces aquí tengo unas oraciones en inglés que voy a pegar acá arriba y vamos a traducirlas al español para ver cómo estos verbos cambian al conjugarse en el presente. Entonces, la primera oración es I want to go to New Orleans this weekend. ¿Sí? Entonces, empezamos con el pronombre que es opcional, yo, luego el verbo to want que es querer, entonces yo quiero ir a Nueva Orleans este fin de semana. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el verbo querer para yo. Yo quiero. Bien, el ejemplo número 2 es My parents think of me every day. Entonces empezamos con el sujeto, mis padres. Luego el verbo pensar para ellos. Entonces mis padres piensan en mí todos los días. ¿Sí? Ahí está el verbo pensar, conjugado en presente para ellos. Ellos piensan. ¿Ellos quiénes son? Mis padres. Número 3. La oración es Among all languages one can learn, I prefer Spanish. Entonces, empezamos. Entre todas las lenguas que uno puede aprender, ¿ok? Y aquí es interesante porque tenemos el verbo poder que está aquí en este cambio arriba de O a UE. Entonces estamos trabajando realmente con 2 verbos con cambios en la raíz. Entonces, entre todas las lenguas que uno puede aprender, opcional el sujeto, yo prefiero el español. ¿Ok? Y entonces allí está el verbo preferir para yo, en yo prefiero. Finalmente, María wakes up early from Monday to Friday. Entonces, el sujeto, María. Ahora, este verbo despertarse es un verbo reflexivo. Ustedes ven acá, termina en C, ¿cierto? Aquí, despertarse es un verbo reflexivo. Entonces, María se, y luego el verbo, despierta temprano de lunes a viernes. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el verbo despertarse, verbo reflexivo, en María se despierta. Muy bien. Esos son los verbos o ejemplos de verbos que cambian de E a IE. Hay otros verbos que cambian de E a I.
como el verbo pedir, que significa, por ejemplo, to order, or to ask for. ¿Okay? Y vestirse, que significa to get dressed. ¿Okay? Entonces veamos ejemplos de oraciones con estos dos verbos. Aquí tengo las oraciones en inglés. Bien, entonces, la primera oración es: When I go to my favorite restaurant, I almost always order seafood. Ok. Y creo que esto es una sola palabra, ¿cierto? Seafood. Entonces, cuando voy a mi restaurante favorito, coma, ese almost always es casi siempre. Y ahora el verbo to order, que es pedir. ¿Okay? Entonces, casi siempre pido comida de mar. ¿Okay? Entonces ahí está el verbo pedir para yo pido comida de mar. ¿Okay? La siguiente oración es: Some people get dressed in less than 5 minutes. Entonces, tenemos algunas personas. Entonces, el verbo vestirse, to get dressed, vestirse, también es un verbo reflexivo. ¿Sí? Entonces, tenemos que decir: algunas personas, ellos, ustedes, ellas, se visten en menos de 5 minutos. ¿Okay? Entonces ahí tenemos el verbo vestirse para ellos o ellas en se visten. Bien, vamos a continuar con los verbos que cambian de O a UE, que son almorzar, que significa to eat lunch, dormir, que significa to sleep, poder, como ya vimos aquí en este ejemplo, que significa to be able to o can, y acostarse, que significa to go to bed. Ok, aquí tengo las oraciones en inglés. Voy a subirlas acá. Ok, entonces la primera es: Where do you eat lunch? Ok, entonces abrimos pregunta y decimos ¿dónde? Y tenemos el verbo almorzar, entonces ¿dónde almuerzas? ¿Ok? ¿Dónde almuerzas? Bien. La segunda oración es: How many hours do you sleep at night? Entonces abrimos pregunta y decimos ¿cuántas horas duermes? Obviamente aquí hay un sujeto, ¿cierto? Sujeto tú, que es opcional. Y aquí también, ¿dónde almuerzas tú? ¿Cierto? Aquí también el sujeto está, es opcional, ¿sí? Entonces, ¿cuántas horas tú o cuántas horas duermes en la noche? ¿Okay? Y aquí tenemos el verbo dormir para tú duermes. Siguiente es: I can't go tonight. ¿Sí? Entonces, opcional, yo no puedo ir esta noche. ¿Okay? Aquí está el verbo poder para yo puedo o no puedo. Finalmente, tenemos la oración What time do you go to bed? Entonces abrimos pregunta y decimos ¿a qué hora te acuestas? Este también es un verbo reflexivo, ¿no? Acostarse también es un verbo reflexivo. Miren, aquí está el pronombre se, acostarse. Entonces, ¿a qué hora te acuestas? Es el verbo acostarse para el pronombre tú, ¿sí? O aquí también podemos agregar el pronombre tú, que es opcional, como ya dijimos. Perdón. Entonces, ¿a qué hora te acuestas tú? O ¿a qué hora te acuestas? Muy bien. Finalmente, tenemos un verbo que cambia de U a UE y es el verbo jugar, ¿sí? Que significa to play. Entonces, aquí tengo la oración. Do you play in sport? Vamos a pegarla aquí. Okay.
y entonces hacemos la traducción. Ahora pregunta y decimos opcional. Tú, opcional, ¿juegas algún deporte? Y aquí tenemos entonces el verbo jugar en juegas para el pronombre tú. Y esa es entonces la información acerca de los verbos con cambios en la raíz o en inglés stem changing verbs en el presente. Los verbos que cambian de e a i, verbos que cambian de e a i. Aquí hay otros ejemplos, ¿no? Aquí hay otros ejemplos. Estos no son los únicos, hay más verbos. De o a ue y de u a ue, que es el verbo jugar. ¿Okay? Muy bien, y eso es todo por hoy. Esos son los verbos con cambios en la raíz. Chao.